Entonces hay 4 fases que nos pueden ayudar a revertir este proceso de la diabetes para que el paciente se pueda sanar. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Primer paso o fase 1, adaptación del cuerpo. Es la fase más difícil y es en la que he tenido más obstáculos con los pacientes porque es readaptar al cuerpo a que no produzca energía a partir de la glucosa, sino a partir de la grasa. Esta nueva adaptación es una adaptación que no es fácil para el cuerpo. Hay unas personas que tienen un problema que se llama muro metabólico, que es que el cuerpo, después de que se le acaban las reservas de glucosa en sangre, de glucógeno en músculo y en hígado, resulta que el cuerpo es como si quedara bloqueado y no puede producir energía a partir de los carbohidratos. Entonces el paciente se siente sin baterías, cansado, agotado. Ese es el muro metabólico y esto ocurre en la fase 1. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando ocurra muro metabólico, tenemos que tener paciencia y sí, vamos a tener debilidad. Si usted está con hipoglicemiantes, probablemente va a tener hipoglicemias, y ahí es cuando es importante tener el acompañamiento de un profesional, donde yo les recomiendo siempre a los pacientes en esta circunstancia empezar a bajar los niveles de medicamento según los niveles de glucometría. Aquí hay que tener el glucómetro en su casa. Si los tiene bajos, pues podemos llegar a bajarlos porque puede ocurrir hipoglicemias. Muchos pacientes empiezan con hipoglicemias a repetición. Entonces, doctor, le cuento que los niveles de glicemia están en 65, doctor, y me siento mareado y sudo frío. Eso es horrible, los entiendo totalmente. Pero ahí es cuando le digo, no cometan el error que les mandan sus médicos, es, si le da hipoglicemia, tómese un agua de panela o consúmase un bocadillo o un pan dulce y con eso se le suben los niveles de azúcar. Eso es ilógico. ¿Ustedes le encuentran lógica a eso? Yo estoy seguro que no, porque el problema de la diabetes no es falta de insulina. La diabetes es más una resistencia a la insulina con glicotoxicidad. Así que echarle a un paciente insulina es como echarle leña al fuego. No se va a solucionar, simplemente va a perpetuar un problema y va a hacer que se perpetúe la glicotoxicidad. Entonces, primera fase, el paciente, entonces yo le digo merme, y les digo a los pacientes, el que tengas hipoglicemias es un signo de que si estás tomando medicamentos para la diabetes, es que tu cuerpo ya no necesita tanto medicamento y hay que mermarlo. Si usted no está tomando medicamentos para la diabetes porque no los ha empezado, pues es signo de que usted está en muro metabólico. Y aquí se maneja con plantas medicinales. Yo les recomiendo la moringa, la hierbabuena, la salvia. Les puede ayudar muchísimo a que usted no tenga esas hipoglicemias. Obviamente estoy refiriéndome al paciente que no está tomando medicamentos. Pasamos a la fase 2. El paciente rompió el muro metabólico y ya puede producir energía a partir de la grasa. Entonces aquí en este caso el paciente ya no está con esa debilidad y ese cansancio que da en la fase 1, que es la más difícil. Y ya empieza el paciente a tener mucho más energía, pero persisten las hipoglicemias en el paciente que está con medicamento. En este paciente hay que seguir disminuyendo los medicamentos. Obviamente que ahora que les hablemos del programa de las 5R, se tienen que dar cuenta que aquí ya estamos desde la fase 1 con una dieta cetogénica si queremos revertir la diabetes. En esta fase, unos terapeutas, porque yo no soy el que me inventé este método, hay muchos que tratan la diabetes, recomiendan pues coma cada 3 horas alimentos que no tengan un índice glicémico alto. No, yo pienso que lo ideal es acompañarnos de estas plantas medicinales y empezar a hacer actividad física que su mismo cuerpo va a inducir a que se recupere. Cuando hablemos de la tercera R, ustedes tienen que tener estos nutrientes que van a ayudar a que su páncreas empiece a trabajar y su cuerpo empiece a modularse metabólicamente para que se recupere. Donde es importante el ejercicio. Las pesas ayudan mucho a estos pacientes en la fase 2. Ahora sí pasemos a la fase 3. En la fase 3 es llamativo esto, que en los exámenes de laboratorio el paciente que tenía diabetes tenía los niveles de insulina muy altos o los tenía muy bajos. En los pacientes que lo tenían muy altos son menos graves, porque resulta que son pacientes que producen insulina.
pero en pacientes que lo tienen muy bajos, ahí el problema es pensar si el páncreas o está fundido y ya no tiene posibilidad de producir más insulina, o que el páncreas está tan debilitado que ya no produce casi insulina. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que en la fase 3 empieza a elevarse los niveles de insulina, y ese es uno de los mejores síntomas, porque nos están hablando que ya no hay una diabetes, sino que hay una resistencia a la insulina, que es el estado de prediabetes. Siempre hacerlo con niveles de hemoglobina glicosilada, donde idealmente ya debiese estar menor a 6.5, o sea que la diabetes está controlada. Recuerden que cuando su cuerpo se le acaban las reservas de energía de la glucosa en sangre, su cuerpo toma a mano los niveles de glucógeno, y cuando se les acaban estos niveles de glucógeno ya empiezan a quemar la grasa. Estos pacientes es normal que en la fase 3 tengan el aliento cetósico, que es como una manzana podrida, le digo a los pacientes, y que masticando semillas de cardamomo se le quita. Aquí empieza a desimpregnarse los tejidos de tanta glucosa. Entonces esa es la fase 3 y la fase 4, la fase en la que para mí es una alegría, y les digo a los pacientes, yo no curo nada, lo único que cura es Dios. Y el paciente se ha curado en la fase 4, donde los exámenes ya salen normales como se los explicamos al inicio. El paciente se ha curado, pero es porque él ha sido disciplinado antes que cualquier cosa. Así que ustedes se pueden dar cuenta que el enfoque terapéutico de la medicina convencional está equivocado. Es como si usted tiene una herida en el dedo y la solución es póngale una cura. Y después de que ya se ha sanado, coja y córtese otra vez y póngale otra cura. Y córtese, eso es ilógico. Por esa razón la solución está en la alimentación. Lo que pasa es que es facilito uno darle a un paciente metformina, glibenclamida, o si no, ponerle insulina. Pero si el paciente es disciplinado y quiere su mejoría, con la alimentación se puede recuperar. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier, la palabra doctor completica, donde estamos subiendo consejos diarios para que ustedes los lleven a su vida cotidiana. También recuerden que yo hago consulta médica virtual, donde le mando a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional. Atiendo de manera virtual. Si usted está en Argentina, en España, en México, que les mando un saludo muy grande, los quiero muchísimo, y Texas, que realmente estoy viendo que están incrementándose mis consultas en Texas y en México, y que lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Estaré muy pronto en México, y obviamente que presentándoles mi libro. Y también les recomiendo muchísimo a ustedes que hagan esto con disciplina y con amor hacia ustedes mismos, teniendo claro un proyecto de vida, y con de esta manera ustedes van a tener éxito terapéutico. En las consultas médicas virtuales, bueno, como les decía, manejamos jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio que nos digan objetivamente cómo va todo, productos naturales y el componente emocional. Todo eso al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo de curarse. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consultas médicas virtuales, mi servicio es profesional, o también nos pueden escribir o mandar mensajes de voz. No nos llamen porque no tenemos la capacidad de contestar a este número de WhatsApp, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, Dr. Javier, Medicina de Bienestar a su alcance.